pero se me hace difícil confiar. Se van fuera del país cuando se quieren enfriar. Gastan todo lo que se buscan, no se pueden ni fiar. Y a donde quiera que llegue siempre se van a fijar. Las mujeres están tentándome y no me voy a dejar. Estoy puesto para los ojos, yo no le pienso bajar. En la calle aunque sea jefe te mandan a trabajar. Como me va bien me miran mal. No tiro la mala para ganar. Estoy pendiente a la cuenta llenar. Se comparan conmigo y se oyen mal. Estoy con lo mismo, con lo falso. Yo nunca me pienso llevar. La calle me hizo, a mí me puede mamar. El bicho puede llenar. Se me hace difícil confiar. 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 A mí se me hace difícil confiar. Se me hace difícil confiar. Es que se me hace difícil confiar. Se me hace difícil confiar. Yeah. No confío en estas putas, mucho menos en estos cabrones. Oye, abro mis propias botellas, yo mismo me enrolo los blones. Bajo perfiles la forroner, ey. Yo ya aprendí de mis errores. Oye, me pasé entre los mejores. Diamante fábrica en el Rolex. A la mía si me pongo a dudar de ti. Muchos me apuñalaron cuando yo la espalda di. Por eso soy así, soy el mismo desde que nací. Sí. Disfruta el momento y recuerda todo tiene fin. Creo que ni lo tengo que decir. Ay, se me hace difícil confiar. 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 A mí se me hace difícil confiar. Se me hace difícil confiar. Y es que se me hace difícil confiar. Se me hace difícil confiar. Yeah. Mientras más money tienes más problemas. La envidia por dentro los quema. Oro rojo corriendo por mis venas. Ojos rojos fumando hierba buena. Nunca les cuentes tus triunfos a nadie. No sabes quiénes son las llenas. A muchos les gusta llamar al diablo, pero se cagan cuando llega. Saca la punta 40 y la pongo en tu cara pa' ver que lo que. Vivo sacando la cuenta de todo lo que en este mes me gané. Lincoln hielo para hacer. ¿Quién tú eres? No lo sé. Y tu shorty me quiere conocer. Dime la santa y te pone a toser. Saco la punta 40 y la pongo en tu cara pa' ver que lo que. Tengo las balas que explotan si tocan y hasta traspasan la pared. Yo caí una y otra vez, más fuerte me levanté. Como se levanta mi bicho y tu baby lo ve y se lo quiere comer. Ayer buscando dinero en el bloque y hoy tengo bloques de dinero, señor. Si eres mi enemigo y estás peleado, pídeme plata y yo te hago el favor. Si eres mi amigo y estás coronado, pa' los míos yo quiero lo mejor. Mi costumbre son dos niñas al lado, dos pussy juntas me saben mejor. Ayer en el barrio vendiendo creepy, ahora estoy haciendo un himno con Mickey. No existiera Jordan sin Scottie Pippen, prende ese gorila puta pasa el clipper. Antes las mujeres me decían feo. Buenas, baby. Ya volví, muchachos. Estaba estresado ya. En el otro dicho que me cortara cada rato. Ay, pero le bajo el micrófono. Micrófono bien, le bajo un poquito. Un poquito. Ahí está ya el micrófono. Interesante. Mejor. Ya arreglamos. Ahora mía que siempre hacemos con fallos técnicos. Good morning. Se sigue cayendo. ¿Qué se sigue cayendo? ¿El Steam? En serio. Voxel, ¿qué más? ¿Cómo estás? Sería grabado. A mi colega no le gusta ni hablar, pero paga todo en contado. El gerente de un barco no es de un banco, tú te sientes muy perdido. No puedo creer, en serio se está siguiendo se sigue cayendo. Estoy a...
Está activo. Está bien. Y ya vale claro el adiós que hacen como todos las del guiri. El problema de todas sus mentiras que cuentan no solucionan ni Siri. La cosa que hablé por el móvil, otra cosa que hiciste. No me eche la pava que después eso decae y ajá. No funciona esto. Voxel, ¿qué más, amigo? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? ¿De hace cuánto nos sigues? Cuéntame un poquito de ti. Muchachos, sinceramente lo que estoy viendo ahorita fue que rompimos resistencia, o sea, altos del día. Acuérdense que yo siempre marco altos del día, rompimos eso. Vamos a ver si podemos retestear. No quiero meterme aún en un trade porque hay noticias en 2 horas básicamente. Y 4 horas sería limpio acá para meternos acá abajito, pero no sé, todavía estoy dudoso. Quiero ver si podemos retestear esa zona porque no sé, algo me dice que vamos a tener un fuerte impulso hacia la baja, a no ser que nos metamos en las ventas en el rechazo de esto, que puede ser lo posible hoy. No sé, todavía toca esperar. Del AVE estoy fuertemente. Did you trade in London session? No, I didn't end up trading in London session. Live stream crashed because I'm not in my usual setup. So I'm gonna try to check a trade right now on New York. I feel like the price is gonna retrace with the news. Right now it broke resistance, but either I'm gonna wait for the retest or I'm gonna wait for the news, because I don't know, I'm gonna let the sketch stop right now, so I'm just letting it be. So I'm gonna wait for it to get a little bit impulse and just try to retest this one. Guys, if you're English speakers, I'll speak English as well. If you want, just ask me questions in there and I'll be just responding. Muchachos, para los que no saben inglés y solamente saben español, pregúntenme también en español. Acá tratamos de mixtear un poquito, simplemente para que todos no se sientan, o sea, para que todos podamos entendernos y buena comunicación. Buena comunicación, es lo importante. Música bien, audio bien. Guys, let me know if the music and the audio is good, please. Right now we're doing the waiting game. We're just gonna see, trying to see if we can do a little break. Well, I'm just break. Trying to check for that option right now. This is one of the options I'm trying to do. Do you speak Pathwa? What language is that? Where's that from? What country? Guys, I need a coffee, bro. I need un café. Necesito un café. Estoy despierto como desde las 2 de la mañana. Estoy frito en la cabeza. Me acosté tipo 10, 11 de la noche. Ahorita me estoy parando tipo 2 de la mañana. Ni idea.
You know that Jamaica bump Clark language? Nope, I have no idea about that. I don't speak that. Either English or Spanish. I don't speak no other language. Dude, so nice. Trading view. My trading view, my phone is tripping. Guys, please, if you're here, thank you, Tumulus. Good morning. Good morning. How are you? How are you doing today? Hope you're paying attention. We can catch some trade today. Guys, my phone is tripping right now. Alright. Let me see. Have you guys taken any trades lately? Did you guys trade at the range? That's another question. La gente hispana. ¿Dónde está la gente hispana acá? Quiero saber si hay más gente hispana o más gente que habla por inglés. Me da curiosidad. Yeah, I'm in GU for nearly 2 hours. You hopped in the GU thing they called out? Oh sheesh. Can you imagine we would have hopped in GU? We're halfway taking profit. Call this trade, well, didn't call this trade, but you know, I was like calling this psychological trade. Psychological trade, I called it out on Duncan stream. Damn, I should do it. I'm kidding. I stick to my plan, just taking GJ. I just take GJ, boys. Nothing else. It's too early for me right now. Guys, give me 1 second. I'm trying to complete something right here. It's stressing me out. CS, you never told me you're entering, did you?
puso con full locker y ahora quieren Nike. Ey, pa' ti compré champaña y pa' mi Henny. Tu ex me está fronteando con un 20. Antes andaba a pie y ahora saco una tenis. Y escachando todas las combi en JCPenney. Tengo un alma secreta como Nelly. A veces la pongo full y a veces semi. Ey, orienta a las envidiosas que hablan de mí. No fumamos una seta como si eso fuera un 20, baby. Gasto el tiki y no me tranco. 3000 en Gucci o Fendi, pa' mí no es tanto. Y gasto un cheque en ti como si fuera un banco. Saben que estoy facturando. I'm sorry, guys. Feel like I'm not paying much attention to y'all. Oh, now they remember. Let me do this real quick. Check. Vivo como un rockstar, caminando con los churros en mi roster. En el Hellcat te prendemos el helicóptero. El baby father como para los tiempos el póster. La gangue en el club, los diablos lloren, security ni chequeó. En el VIP bien loco sacamos la club. Yo sé que es tu baby mami pero se murió. We're having an impulsive reaction right now. Let's see. Let's wait for an exhaustion, and then we might hop in and trade in here, depending. Salgo pa' los pares paleteados, yo no me dejo. Todos los chures con los palos y con los carros nuevos. Con los brothers, todas las gliss y las prendemos en fuego. We might hop in and trade here in the retest. I'm just waiting for more confirmations. Might take, like, oh, as always, a 2-1. Ahora son de mí y se enteran muertos los contratos. Todavía no creen, se les nota en la cara cuando nos ven. Negociamos con los jefes, los novatos. It's the money way, cabrón, tengo un pano guap, that's lean. Dirty pop, Fanti, el codeine. Cabrón, yo si muero por mi team. Las pagas en el bando, flow yo min. 9 por 19 el sprint. Real trapstar, vivo como un rockstar. Caminando con los churros en mi roster. En el Hellcat te prendemos el helicóptero. El baby father como I just want to fill this bottom wick, because I feel usually a candlestick will have top and bottom wick. This one doesn't have bottom wick, so I'm kind of sketched out for this. So I'm trying to wait a little bit. Basically, this will be the plan, but I'll wait for a little bit. I'm not in this trade yet. I'm still waiting for more confirmations. Muchachos, estoy esperando un poco más de confirmaciones para entrar a esta operación. No lo veo posible, simplemente que cuando estamos acá operando una vela, lo usual que hay es más que todo la mecha de arriba y la mecha de abajo. Es un mecha acá abajito. No que se requiera, porque hay algunas velas que no tienen mecha por debajo. Sin embargo, pues a mi parecer me gusta más cuando tengo confirmaciones de una mecha más baja, porque o sea, significa que he hecho bajos en estas ventas. Pues no en ventas, no, pero en esta vela, perdón. Entonces esperemos a ver. Literalmente lo único que me falta a mí es esperar ese mechoncito abajo. Ya después me puedo meter en la operación y me voy para la alza. Vamos en compras, así que como estábamos haciendo, toca seguir esperando para esto. Ay, ay, ay.
siente la para, la mueve bacano. Apenas y Carmelo, le instale 2 granos. Tu corazón chota, se mueven gusanos. Mis sures te tiran si yo se las manos. Yo se las paro. No he compartido el live stream. Oh, perdón. Sorry, CS. You said your entry was 1.26 to 100. Let me check it out real quick. Oh, so you been in it? Damn. You got like what? Like lo tengo suave, bonito y barato. Lo cojo tranquilo, suave, cero cuerda. Tengo los cosos blancos, no griselda. Cae más atrás, yo hago que tú te pierdas. Frito los míos atrás de la celda. yeah, basically like 28, 29 pips. Around that range. Super nice. CS. No sé por qué, fue atento a mi grano que todo lo ocié. A mí no me envidia, búsquese usted. Este flow yo lo pegué, el que estaba muerto lo levanté. Atentamente, si te estrellas, si te la para. GG is preferring takeoff. Yep. I know that. Like I'm trying to take off with it, you know. Like I'm trying to send a signal right now, but I'm just sketched out. I need that bottom wick. Like for me personally, I need the bottom wick. Hood Gaby dice, hola de nuevo, ¿qué más? ¿Qué más, Hood Gaby? ¿Qué me cuenta? Buenos días, bienvenido otra vez. Cuero, hoy día me clavo en la mujer que quiero. La hierba me la trae el mismo cartero. Caen presos y cantan como el gallo de pelo. Por mí disparan hasta los craqueros. Se mueven gusanos, pero si me entero, te van a vaciar un peine entero. Ahora estamos cobrando como peloteros. Grandes ligas, los bolsillos tan gordinos bajos, libra, easy money. Pa' mí es un relajo, nigga, no te pego, te prendo la mala vibra. Yo tengo gente que por mí da la vida. Tú roncando de afuera y yo en Carolina. Voy a compartir acá el enlace. You waiting for news? Yes, I am waiting for news. I don't know, I'm kind of sketched out, like I said. Like I'll hop in along. News might just make it fly more, you know, like who knows? I don't know. It can make it melt as well. So I'm just trying to get it more on the retest zone, or just wait until news comes. Who knows? Cara tu chori me vengo, mi flow es caro, parece que vendo. Chure con el pool de ñengo, demoniado como Kendo. Mi sueño lo estoy cumpliendo, viendo mis hijas en mi cuenta de banco creciendo. Como pure me estoy moviendo, le doy la gracia que desde arriba me está viendo. Al estilo de Pablo, droga mandando. Los kilos llegan de Durango. Yo no soy malandro, pero estoy al mando. LV la I was sharing the live for everybody in the Discord. Guys, this gets sometimes annoying. When you're trying to take a trade, it gets annoying. What's up, blah? How you doing? Nice to see you again. Kinda tired also. This live stream, I think we're gonna take it today till like definitely after news. So like 9:30 I'll be hopping off like live stream, just because I'm super tired. I've been up basically all day. Do you sleep now? No, I was not sleeping. I was like doing a couple of things I had to do. I'm super tired, but it is what it is, you know. Muchachos, la gente hispana, ¿dónde está? La gente hispana que usualmente viene es de la perdón. Yeah.
Mateo, Marina, ya están viniendo. ¿Quién más? Martincio y Aurelio también. Aquí ando medio dormido. Ando lo mismo también. Estoy acá que me caigo. Usualmente, o sea, cuando yo no opero Londres, es porque estoy durmiendo, que yo hago otras cosas durante el día. Pero durante Londres yo no soy capaz de estar al 100% despierto, a no ser que me despierte y a veces mando una operación porque ya tengo una alarma ahí. Pero no es que esté despierto siempre en Londres. Are you in or I'm waiting? I'm waiting right now. Guys, I'm not in a trade right now. Sorry. I'm not in a trade right now. This is what I think this is gonna happen on the retest, and we're gonna take off. But I'm just waiting for it to do a bottom wick as well as retest this support. So let's see. Waiting game, guys. Just a waiting game. I mean, it would have been amazing. We would have hopped in around here, but la gangué en el club, los diablos lloren, security ni chequeó. En el VIP bien loco, sacamos la club. Yo sé que es tu baby mami, pero se murió. Se enchuló del trip gastando gas en la vida. Estilo de vida y es normal pa' mí. En el raptor por Santurce la clisis con chip. Todas son fuletes como High Trio Spiff. Con 50 diablos en la tarima como Chiquip. Estamos en el fuego acostumbrados, ya ni me quemo. Salgo pa' los pares paleteados, yo no me dejo. Con los tours, con los palos y con los carros nuevos. Con los brothers, todas las gliss y las prendemos en fuego. Hacemos peine, los cambiamos y te damos nuevo. Quieren sonar como yo porque les cambiamos el juego. Les quiero ver la cara cuando traigo un Lambo a calle 4 y celebremos con Buchanan y los Dracos. Háblame de ti que analizamos los contratos. Ahora son de Muse, enteran muertos los contratos. Todavía no creen, se les nota en la cara cuando nos ven. Negociamos con los jefes, no novatos. It's the money way, cabrón, tengo un pano wack, that's lean. Dirty pop, Fanti, el codeine. Cabrón, yo si muero por mi team. Apagan en el bando, flow John Wayne. 9 por 19 el sprint. Real trapstar, vivo como un roster. Caminando con los churros en mi roster. En el Hellcat te prendemos el helicóptero. El baby father como pa' los tiempos el póster. La gangue en el club. Los diablos lloren, security ni chequeó. En el VIP bien loco, sacamos la glow. Yo sé que tu baby ma. Why the stop loss like 40 pips? El baby father como pa' los tiempos el póster. La gangue en el club. We're definitely gonna just lagging. I think you guys are just lagging. It's not the stream because I basically can. Con los diablos de Llorente vamos a joder los planes. Matarme no te afán, hijo de puta. Yo te voy a enseñar cómo la globe te ejecuta. Te disparamos pa'l cocote sin darte break. Haciendo correr la sangre. Yeah, guys, it's definitely you guys are lagging. Yeah. So, well, Gabby asked why I only sorry, my bad. Why I only take 5 lots, even when I have a wider stop loss. Well, if you're talking about yesterday I said I'm in a low risk, which low risk for me means like 2.5, even though I said it as well. I don't take 5 lots in 40 pip stop loss. I do sometimes, but it has to be depending on circumstances. Like, guys, look, when you're doing a plan, when you're doing a strategy, when you're building kind of, you know, sorry, did the stream fail?
que sale torcido yo lo entablo. Soy un jefe en Medellín y no soy Pablo. Pues le he dicho pa' que entienda lo que hablo. Tengo caballos de fuerza y par de burro en el establo. I'm tripping, sorry. No, so guys, look, when I was saying, yeah, I'm sorry for that. I was saying when they talk about, yeah, build a strategy, use risk management, know your entries and exits, know this, know that, all that. Basically, what they're saying is that you basically need to know, you need the basic knowledge on the charts. You need basic knowledge on the charts, and I'm not gonna always stick at one thing, you know, because I'm not like I'm open to like new things, like on trading. Like if I don't trade only retest. I can do breakouts as well. I don't only trade breakouts because I do retests, I do this, I do a couple confirmations. I close my full position depending on how I see my trade. So it's basically manage your trade as your point of view. Like get that knowledge on how you're trading, and then you can, like, if you want, you can just cut half position and let it run. If you want, you can just let full position run. That's what I do, you know. Like sometimes I call full half position TP1, or I just let it run fully for TP2. It depends on how I see the trade. So when you guys see the trade, see the setup in your mind, first of all, back test it, and then when it comes like muscle memory in your mind, just say, what are the chances for this going right now? With the volume coming, with the news, with market structure, do you see it's possible that it's gonna keep on going? Like when you put like 2 TPs, you know? Or not, just close them one and one, take profit. So it everything comes just like you know what you're gonna do once you start like trading by yourself. Now, why do I have always like 5 lots? Because I'm consistent with my lots. Because why am I gonna risk 5 lots here, gain a trade, and then risk 10 lots in my next trade, and then let's say I take a loss, I'll be like, well, let's say now I risk 4% in both, you know. Then I'll be down on the other trade just because I decided to put a higher lot size and then like over risk. It doesn't make no sense. It doesn't make no sense for me. So what I do is just always keep it consistently. If I have a trade that I like, I'll take a 5 lot. If I super like, I have no doubt in my mind that's gonna hit, or it's gonna fly to a certain point, I'm just gonna put a 10 lot. Even though when I put a 10 lot, I put like a lower stop loss. So when I put a 10 lot, I usually put like 10 to 15 pips. I'm risking around like 1 to 1.5%, sometimes 2. But 2 is like super rarely. Like I can, but most of my trades go to like, when they go to drawdown, they go to like half of the pips I put. I just put the rest for security, you know. But usually I don't put like bigger lot size and the bigger stops. Bigger stops makes no sense. Retest is coming. What do you guys think? No son ustedes, soy yo, no se encojonen. Estoy a los yanquis, los que doy es honrones. Ellos tienen frío olímpico, cometiendo errores. El día que me vaya, por favor, no me lloren. Resucitaré sin hacer raperos mejores. Y no voy a bajarle ni que me toque el infierno. ¿Sabes lo que me refiero? A nombre de todos los envidiosos que los pido y los enciendo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Los quiero lejos porque no me relaciono con los cerdos. Desde arriba los observo. Tengo mi gente y como quiera yo solito me resuelvo. Dime tú qué vas a hacer vos. Estos cabrones me lo tienen que mamar. Estos cabrones me lo tienen que mamar. Y si cojones yo nunca le voy a bajar. Ey, y de puta yo nunca le voy a bajar. Estas mujeres a mí me quieren como el vos. Estas mujeres a mí me quieren como el vos. Si no viste con 3, pues le dimos a las 3. Si no viste con 2, pues tú sabes que le dimos a las 2. Muchachos, está lagueando el stream.
Supuestamente acá me parece que todo está corriendo correctamente. No le veo ninguna falla. Del AVI, no sé si me puedes ayudar ahí a corregir si hay algún problema o algo, o avisarme. Pide la bendición. Porque desde acá arriba muchos de ustedes no se ven. Yeah, Young Kings, baby. Smash. ¿Me sigue o no me sigue todavía? Timeless. Coming pronto. Mucho código, mucho palabreo, mucho punchline. No vamos a guerrear con nadie. El AVI, el stream está bien. Me sigue. Y acuérdate que los muertos son como los libros, historia. Y musicalmente, ey, tus cabrones no los tienen que mamar. Tus cabrones no los tienen que mamar. Se atrasa de vez en cuando. Qué raro. Y hay que darle al botón de live. Qué raro. Debe ser el internet. Dicen Brian toma, ey, pa' los gritos y ninguno se asoma, hey, parece Daytona, hey, pa' que los míos coman, hey, de Miami a Roma. Sí, de YouTube también. Pa' los gritos y ninguno se asoma, hey, parece Daytona. Me dicen el tren, usted de la carreta, me veo cabrón desde que cambié de dieta, ahora solamente como culo y teta, tiburón no me ronque si eres pepeta, de chamaquito como Coco fui atleta, ahora en la música tengo la beca completa, y me dicen chef porque tengo las recetas, whip it, estoy whipeando en un whip que tú nunca has visto en tu vida, wow, flip it, estoy flipeando este money, cabrón, yo no veo caída, wow, sip it, tengo genio en mi vaso, ya yo no tomo codeína, hey, ellos me tiran la mala porque la vida la viven aburrida, wow, Trento más se mueve, me vengo más, antes no tenía, ahora tengo más, Real G como Ñengo más, sin parar no me detengo más, tengo hambre, quiero comer como un perro realengo más, hey, y me tiran la mala pero no me voy a quillar, hey, antes yo comía mac and cheese, ahora todos estamos comiendo caviar, Me dicen tren toma, hey, pa' que los míos coman, hey, de New York a Roma, dicen Brian toma, hey, pa' los gritos y ninguno se asoma, hey, parece Daytona, hey, pa' que los míos coman, hey, de Miami a Roma, dicen Brian toma, hey, pa' los gritos y ninguno se asoma, hey, parece Daytona, ya, cuando el peo detona, hey, en tu propia zona voy a hacer que te los comas, hey, y en la casa en cabrona, hey, siempre te alteras, le dicen la gritona, hey, tú lo quieres pues toma, yo si construyo un día Roma, no te tires la maroma, hey, que te vamos a pegar todos los puntos si no pones coma, hey, esto es ladrillo, No, voy a entrar. O sea, es que yo le veo posibilidad a que se vuelva a 1.75 920, si me van a entender, 1.75.920. Lo único es que si me meto ahorita no va a tener mecha más baja, si me van a entender. No tengo mecha baja, lo cual, o sea, esto es bueno. No me la verdad. Vea. Eso está interesante. Me dicen tren toma, hey, pa' que los míos coman, hey, de New York a Roma, dicen Brian toma, hey, pa' los gritos y ninguno se asoma, hey, parece Daytona, hey, pa' que los míos coman, hey, de Miami a Roma, dicen Brian toma, hey, pa' los gritos y ninguno se asoma, hey, parece Daytona, hey. Muchachos, creo que estamos preparados para meternos en una operación. Preparados. Guys, I think I'm gonna hop in the trade. I was just waiting for confirmation, so it's just I want that retest. I don't know if I want that go to 176. I mean, my to-go point will be 176.82 or 83. Wait, guys, don't hop in the FTMO yet. Don't hop in the FTMO trade yet. This is just like a regular trade. Lost size for FTMO, just try to risk a 0.5%. Al final de clavo original dijeron John King, el trap subió de nivel.
uno por ti, al más que tú, se lo mamas nunca la Give querió me a conmigo, second. tú sabes lo que te digo. I haven't sent no signal. If I don't send no signal, please don't take nothing. Imagínate en vivo y si yo fuera un pendejo de ustedes, yo mismo me envidio. Jay Cortés te lo dijo, te pasé por al frente, cabrón, y viste el aceite Gucci de pie a la frente. En cada canción que yo tiro tengo un flow diferente. En cada tienda que yo compro conectado con el gerente. Rapeando soy Michael Mayer, no me ronquen de callo, no vuelven a cantar en Puerto Rico, guarden los flyers. Estoy desemmoñando en billetes de 100 es el detalle. El sugar daddy de la baby quieren que yo la encalle. Con mi leche tú haces gárgaras, cabrón, no creas que no sabemos lo del travesti de las márgaras. Llego a los sitios sin pistola, siempre digo guárdala. Ojalá salgan los venenos que sabía de gárgola. Habla galgo, dilo, andaban enmascarados antes del coronavirus. Trillonario me jubilo. No me hablen de combo ni de corta, ni mucho menos de kilo. Y no hay cabrón que me toque el labillón. Okay, guys, let me see. I want to see if we can touch 176.90 or 170. Sorry, well, 176.890. Sorry, 176.900. Get confused also. My bad. Or 130. Sorry, 830. Yeah. We're just gonna wait for a little bit. It's not for sure yet, guys. Don't take no trade yet. I'm not in a trade yet. Can you lower your music a little bit? Yes, sir. Is that fine? Fire. Yeah, let's just wait for it to give us entries right now. Yeah, let's just wait for entries. So we'll wait for entries on my 20. On my 20 right now, maybe. Compararse no eres duro. Te damos venezolano maduro. En la nube por la nota del puro. Si tu bloque está claro, lo dejo oscuro. Esta coge 30 y no se tranca lo seguro. Guys, if you're new here, make sure you guys join the Discord so you can be paying attention for everything we upload on the group chat. Will be the signals, either another announcements, member analysis. You can like share your ideas. En la cara cuando el adiós se para, se ve claramente cómo se separan. Los niños de los hombres, tú no tienes nombre, no sé cómo te comparas. Bombing en mis maones, esto no es HACEMOS, Urban Free de los Sara. Ya no quiere pollo tropical, pique y ahora solamente come benijana.
Real nigga, big dick. Tiene culo grande, she got big hips. Cabezón como Jimmy, nigga, big tip. Yo estaba en Cali, hice un big flip. Yeah, flipeo, flipeo, flipeo. Como gimnasta, nigga. Tripeo, no miro el recibo ni cuánto dinero se gasta, nigga. No lo mismo compararse, no eres duro. Te damos venezolano maduro. En la nube, por la nota del puro. Si tu bloque está claro, no lo dejo oscuro. Esta coge 30 y no se tranca, lo aseguro. Hoy te dejamos fundido como carburo. No lo mismo compararse, no eres duro. Te damos venezolano maduro. En la nube, por la nota del puro. Si tu bloque está claro, no lo dejo oscuro. Esta coge 30 y no se tranca, lo aseguro. Hoy te dejamos fundido como carburo. Cuando le estoy dando, a mí me gusta como suena. Yo te pago si me roba la cadena. Una hielo, me desprogramo sistema. Con ustedes no me llevo, tienen tema. Bitch, no lo pienso para tirarle, dale túmbala. Está la leche y pete de una zumba. Si se pasa de fresca, retúmbala. Pon la que de caco, húndela. Desde chamaquito, siempre cabezú. No me llevo de consejo, cógelo tú. Lo que dice que te busca a mí me entra por ¿Qué les puedo decir ahorita? ¿Qué quieren saber mientras tanto? me gusta mala. Si el problema chipete se le instala. Tu joven se What do you guys want to know in the meantime? Yeah, yeah. Tengo 3 setas de cookie en los pies. Yeah, 2 kilos de coca en el cuello. Una bad bitch, ella es 10 de 10. Cero con por el carajo, todo es. Tengo 3 setas de cookie en los pies. Yeah, 2 kilos de coca en el cuello. Una bad bitch, ella es 10 de 10. Cero con por el carajo, todo es. Mami me pregunta si trapeo. Yo le dije no señora, ella me dijo no te creo. Y que tuviera cuidado de quien me rodeo. Reza por mí toda la noche, ella me cuida de lo feo, yeah. Mami me pregunta si trapeo. Yo le dije no señora, ella me dijo no te creo. Y que tuviera cuidado de quien me rodeo. Reza por mí toda la Guys, I'm back right now. Stream just cut for a little bit. It's the internet, bro. I need to get the cable, the LAN cable. I need to get that LAN cable so we can start streaming like that. I'm super sorry for all the inconvenience today, crashes and all that stuff. You know, kind of like brain dead right now because I'm trying to. I need to go to sleep. That's what I need to do. So either we're gonna do 2 things. Either we wait for this to come down and take a retest, and we wait for news, Miguel is live and stream is lagging. It's never you guys. It's always Miguel. Anthony probably, yeah, it's... Damn, bro, you just threw me under a bus, blah. Nah, I'm kidding. Yeah, it's me. It's my internet. I need to fix this internet. Well, it's that right now where we have the internet, it's like, you know, box where we don't receive like that much signal, so that's why it's like probably like that, but it is what it is. You know, we need to fix that with the cable. I'm gonna try to do that today for tomorrow. It can be all smooth. Imagine it doesn't come down. Well, if it don't come down, well, it don't come down. It was not meant to be, you know. So I'm not even worried about it. Guys, you know what? Let me go and grab a quick coffee because I'm about to go to sleep, like here with y'all. But let me get a quick coffee. I'll be right back. Give me like 2 minutes. I'm gonna get a quick coffee upstairs. In the meantime, let's just wait for it to come back down because that's the only thing we can do right now. Sé que me quieren matar y quizás me toque algún día, pero mientras viva, we gon' slide todos los días. Van a sentir pressure mía. I really pee on your black. Tracy Wack nigga camino con Glock. Te damos los tiros en New York como a Pac. Gang gang.
huele bicho. Me como ese punani, se pone tsunami. Mi dinero alto como dos Gianni. No quiero un Bugatti, yo quiero un Pagani. Bad bitch con tatuajes que Lani. La Forex, el Fanny, te Gucci, no Armani. Agua en mi cuello, este Fiji, Dasani. Blanco y negro, ustedes son Murakami. Humilde y real como Pani. La L en el clavo, el dinero lo lavo. Trapeo como los de Atlanta, estoy bravo. Tu puta la grabo, en la boca la acabo. Le pongo condón a la Glock y la clavo. Santurce hasta Huma, el dinero se suma. Estamos heavyweight, de son peso pluma. Hay par de ops, pero todos esos cabrones ya mismo los enrolamos y se fuma. Sauce gang, murder gang. Doble P, Philly Plain. Dime chimi, ya partí el ritmo. Y si quieren la cone, dame un call, man. Si quieren humo, avisa. El peine se ve en la camisa. Ey, de la H, pregunta la visa. Nos matamos como Goku y Frieza. Murder gang, cabrón, te matamos, ese es un gang. Missy gang, murder gang, cabrón, te picamos, ese es un gang. Vale. Murder gang, cabrón, te matamos, yo soy un gang. Glizzy gang, murder gang, cabrón, te matamos, yo soy un gang. Hola gang, Santurce lloren, los diablos con la clopa encima. Metemos la clopa en todos lados, hasta en los coliseos, flow, jeep, bailarina. Todo el mundo sabe que ando con 80 en perco, en rola y en codeína. Ando en chulos de mi stripper, su little bitch, salteme de encima. Te salgo a casar en el Hellcat, pásame un buca, la muerte está cerca. En el bando tenemos una beca, con los haitianos moviendo la merca. I bring them Brizzy Black, la nieve y los kilos de feta y piel la muñeca. Cabrón, yo me siento Fran Lucas, smoking on apps, baby, esto no es hookah. El trap lleno de kilos de body low D, el favorito de todos los OG. Trando las pacas en Chanel Double C, Mauro y Balmain con la Double G. La gris y dos tomos, vino negri gris. Bajo lloren y quemó con el PRI. El palo en el canan, también el spray. Te damos un John Paso y salimos free. Mirando el kilo antes de venderlo. Este estilo de vida no puedo entenderlo. No hay coro contigo si no eres fuelo. Converso mío es un trabajo eferno. Ahora con la music los tengo enfermos. Gliss en el fair coat en el invierno. Te la aprieto y mando para el infierno. Ya en esa movie ustedes no quieren vernos. Glizzy gang, murder gang, cabrón te matamos, yo soy un gang. Glizzy gang, murder gang, cabrón te matamos, yo soy un gang. Hola eres mafia, John Chimay, hueputa. Hola eres gang de álbum, coming soon, with a beat. Glizzy what Bullerman 2, nigga. Dime hay Drizzy, dime hay un Nito, Stats, Money Gang. Double L, 140 Tower. Los diablos, doble lloren, hueputa, los diablos de la maestra. Gang, gang, gang. Flowers making moves. Got it on Smith, got it on Smith. Me sigue. Si te quieren matar, nos matamos. Si te quieren matar, nos matamos. Con los míos, todos los días. Donde sea la formamos. Cuando veas las piezas y todos los palos, baby, tú sabes que llegamos. Cogimos las reglas y las rompimos, cabrón, por eso nos arreglamos. Si te quieren matar, nos matamos. Si te quieren matar, nos matamos. Si te quieren matar, si te quieren De Lavi, saca. Guys, with some coffee. Cafecito de la mañana, que así uno sin café no funciona. ¿Qué es el intro? ¿Cómo así que qué es el intro? No entendí. ¿Cuál es la entrada? Oh no, guys, I'm not in this trade. I'm not in this trade. Whoever was here, I'm not in this trade yet. Just trading, waiting for price to get out, come down. Muchachos, yo todavía no estoy en el precio. Estoy esperando a que el precio baje un poquito más. Quiero que me reteste la zona, que me haga un mechoncito abajo. Entonces, pues, si no me ha hecho eso, no estoy entrando. What level? I mean, oh, level. Ah, ¿qué nivel? Rami, se dice
qué nivel estás esperando. Buen día Aurelio, ¿cómo está? Buen día, buenos días, ¿qué me cuenta? Nivel 1.76.900, más o menos. Estamos esperando ese nivel o vamos a esperar el nivel de 1.76.860 por ahí. Vamos a esperar esos niveles. O es 1.76.900 o 1.76.86. 4 pips son 4 pips que uno puede no arriesgar. Entonces pues vamos a mirar a que no llegue a esta zona. Aurelio, llegaste como a buen tiempo. Tú siempre llegas a buen tiempo. Siempre que estoy a punto de tomar un trade tú llegas. Básicamente hay noticias en hora y 10 minutos. Sí, pero hay hora y 10 minutos ya va a haber noticias. Vamos a ver qué nos bota el mercado. Básicamente yo creo que estamos esperando una reacción. Bueno, no te puedo decir qué reacción estamos esperando porque tampoco sé. Pero básicamente yo pensé que íbamos a volvernos un poquito más. O era para este nivel o para este nivel de soporte. Pero básicamente creo que vamos a continuar la alza. O sea, no le veo tanto movimiento bajista en el momento. Rompimos la resistencia que ahora es soporte. Vamos a esperar si nos retestea la zona y podemos tomar una compra. De lado y se quedó dormido. Mira, de lado. Ya, soluciona los problemas. Ahí está el cable. Ya me lo trajeron, ya podemos tener. Muchachos, ya, con este cable podemos tener no tanto lag. Ese es el problema, que necesito otro cable. O sea, este puede ser para el de Duncan, pero para el mío está un poquito más lejos que el de Duncan, el router, y necesito como una extensión, uno más largo. O sea, habemos solucionado, pero no completamente. Necesito comprar uno más largo ahorita. Que eso llega acá, o sea, eso llega acá, simplemente que uno se nos olvida o nos da pereza, pero no, nada, le toca conectarlo para que no siga pasando las vainas. En Walmart, sí, ahorita apenas, no, Walmart, yo creo que voy a ir al Walmart, va a ser más rápido para poderlo tener instantáneo, para ya mañana tener eso ya instalado. Pero vamos a ver si después de que termine Amazon Basic llega hoy mismo. Vea pues, yo no sabía eso. Pero el Walmart literalmente queda como a 3-4 minutos de la casa. Así que podemos llegar allá y comprarlo. Rapidito lo instalamos y lo dejamos quietico. Eso sí, después del stream que me eche una dormida, me paro y voy para allá, porque ahorita no llego, tengo sueño. Usualmente yo usualmente me estoy parando tipo
6, 6:30, 7, para empezar a hacer el stream con ustedes. A descansar un rato. Pero son muy bravos, mano, o sea. Son muy bravos salir de las 2 de la mañana, streameando especialmente. Para que no esté cerrando el ojo poco a poco, pero después streameando y toda vuelta en nada. Arrecho. Do you take any trade? I haven't taken no trade yet. I'm still waiting for a retest. Right now, we might take a FTMO trade. If y'all following for Duncan, we might take a FTMO trade. I'm still not sure. I'm still waiting for confirmations. For right now, it's looking like we're not taking no trades. And not even FTMO trades. So just be patient, guys. Remember, if you guys are just getting on trading, first thing you need to know is that you need patience, discipline, and consistency. You know, if you don't got that, you're better off go somewhere else. Because if you're trading, that's the most important thing. That's like the key. And you know that pays off. Like look at what I've done these other days. I've not rushed into hopping into a trade. It's just if I see something, I'll take it. So guys, please be patient. Learn that. And I'll assure you, if you're patient, consistent, and disciplined, like I'll assure you, you're gonna make so much money out of this. Definitely, I would take by myself, but on demo. I mean, my 20, basically, that I tell you guys always that my estimates are my entries. That's one of my confirmations. My retest will be around, yeah, I mean, 176.860, that's the entry I said, or 176.900. Those are the entries I'm waiting for. So we might take a trade depending on what time it gets there, how it closes, you know. So exactly, Peter. That's what I'm thinking right now. That's why I don't want to rush, because then news comes, makes that liquidity graph, makes the touch our stop loss. We're fucked basically. And then if we want to hop into another trade, we're gonna be like suffering because we already risked a couple percent. You know, like it's not even worth it. You know, like we don't want to revenge trading just because of the loss we took. Super stupid for not waiting at news or waiting for more confirmations. That's why I'm being like a little picky right now. Patience, says Gabby. Yes, sir. CS, yeah, I blew 40k my first year of trading. What? How do you blow 40k your first year of trading? What were you doing? Full margin or nothing? Full margin or going home or go home. That is insane. Wow, how is that possible? I'm challenging life. Well, he says if he said 40k, I'll be live. God damn. CS, where are you from? Are you from the States? Where are you from? Hood Gabby, where are you from? And Foxel, where are you from also?
ola de Travis, yo tengo la salsa, Provecho la voz. Quieren que me escrache, dicen es ADH, pero el adiós nunca resbaló. Dicen que hablaron de mí, wow, qué raro, pero primero dime quién te habló. Yo sigo fly, como vuelo, congelado, mira mi hielo, yeah, high, como el cielo, el dinero de lejos, los vuelos, el dinero. Me, I'm Indonesian. Oh, makes sense. Makes sense. That doesn't make sense, but damn, that's nice. What time is in Indonesia right now? Should be like what, 2 in the morning? GBPJPY en mi piel, 5 estrellas, el hotel, tu mujer es mi cel, ¿cómo va a ser? Me ves en francés, como de Mapel, se trepaba en mi torre Eiffel, y nunca se quería bajar, como un día office nigga tengo papel, siempre voy a tener. Guys, we're back. Stream hasn't crashed yet. Might crash later. I don't know. ¿Cómo va a ser? Me ves en francés, como de Mapel, se trepaba en mi I know how it is. But like I said, we already got the cable. Well, one of the cables. I'm trying to get the other one. So you guys cannot worry about it for the future or in the future. Sia says he's from Germany. Super cool. 6:30, 12 hours difference with us, I think. Might be 13. 13 because right now I'm here in the States. It's 7. Well, in Florida, it's 7:31. 7:31 a.m. Como un día office nigga tengo papel, siempre voy a tener más dinero que ayer. Givenchy en mi piel, 5 estrellas, el hotel, tu mujer es mi ser. ¿Cómo va a ser? Me ves en francés, como de Mapel, se trepaba en mi torre Eiffel y nunca se quería bajar. Guys, if you're here, who here is not in the Discord? I know I've seen a lot of people come and go, you know. I'm just wondering if y'all new. Who's here in the Discord channel? If you're not here, make sure you join. I got the links right in the bottom. The lobby can send it as well. If you can, please send it. Hood Gabby, why are you not a moderator? Are you a moderator with Duncan? Aurelio, entrada. Aurelio, todavía no hemos tomado entrada. Estoy esperando acá que me reteste esta zona. Estoy esperando los niveles de 1.76.860 o 1.76.900. Esos son como los 2 puntos de entrada que estoy esperando para poder tomar esos states. Gracias, Delavi, gracias por ayudarme ahí con el Discord. Sentry, what's up? ¿Qué me cuentas? Estaba perdido, estoy acá muriéndome de sueño, ya con un cafecito acá en la mano. Me hacía falta, ya me despertó como un poquito, ya tengo un poquito de cafeína en mí. Esa 21, he is getting his nails done. Who? Hey Frank, what do you mean? Was live trading, but I learned valuable lesson. Of course you learn a valuable lesson. Who blows 40k like that, you know, just starting to trade? He said full margin or go home. That didn't work. Oh, Esa said, where's Dr. Peso? Dr. Peso, he is doing a due diligence, the personal due diligence right now. I cover for him on the London live stream, but it crashed, so I got sick of it. Not sick of it, but you know, like it crashed on me 3 times, and I was like, you know what, I'm not doing this right now. So even though market range, nothing to see. Most probably we're gonna take a trade right now on New York session. He'll be back today
in the afternoon. So basically, he's gonna be live streaming tomorrow for London session. So yeah, he's gonna be streaming tomorrow for London session, and tomorrow I'll be from New York. And I'll be more active just because I didn't got enough sleep today. Kidding, I know, Frank, I'm just bothering you. Yeah, that's what I'm trading on demo rather, but I'm only 2 months in Forex. Blah has been doing an amazing job. He's been learning. He's been consistent. He's been patient, consistent, enjoying every single day live stream. Either, well, both Duncan's and mine. He's either, as well trading, he's learning Spanish. That's what he told me. I tried on demo before. Problem is that I didn't have any emotions attached to it until I went live. Okay, so you went live because you didn't have emotions on a demo account with 40k live and you blew it all. Like, why not risk like 1,000, 2,000, at least 10,000, but 40,000 to start? Even though like you don't know, you're not much into it. Like, that was a quick flip. That's like a lottery ticket you just did, and it was now one of the good ones, you know. Just lost it. Wow, it's insane. This is Miguel's domain. This is where Miguel shines. Yes, sir, Frank. We shine with those bangers that we have taken these days. That's what we only do. We only take bangers in this. Well, by just one. There's only one trade that we missed, and the rest has been bangers and bangers and bangers. Guys, have you not seen my for the guy, the people who's have not seen the spreadsheet or trading log track record? I'm gonna just put it up for you. And I'm just gonna be repeating this because I want your trading log to be looking like this or better, you know. Have only wins, and you can just make profit out of this. You see, just 7 wins, 1 loss, 88% overall win rate, and we have for the month we have 278 pips. Crazy. And if you guys want this trading log, make sure you go to the Discord and the trading log section. You download yours and start tracking your trades. Looks like it's coming back. El muchacho se está volviendo acá para el soporte. Vamos a ver si podemos tomar un trade para esto. Más o menos les dije 1.76.900 o 1.76.860. Well, I'm mad if I lose trades on demo. Blah is doing way better than me lately. He's killing it. He is. I like it. Like, very soon he's gonna find like some style. Hey, Blah, are you back testing? Like, do you finish the live streams and go back test, or you back test on Saturdays? I mean, you don't have to back test every single day, but if you do it like once a week, twice a week, 3 times a week, that'll be amazing. I mean, it'll help you a lot, you know. Mostly when you're like trying to find your strategy. What do you like more? What indicators you like more? Are you guys using indicators right now? Aurelio, tú usas indicadores. Century, indicadores, utilizas Delavi también. ¿Qué indicadores utilizan ustedes? Dígame qué indicadores utilizan ustedes, o solamente soy yo utilizando este indicador. Yo uso el SMA y lo uso básicamente para mis puntos de entrada y más o menos para confirmaciones. ¿Qué indicadores tienen ustedes y para qué lo utilizan? I'm asking everybody to tell me what indicators you guys got on the charts and what's the reason you use that indicator for. What do you mean backtest? Backtest means when you well, let me show you a quick example.
So TradingView has a paid version that you can like backtest. Like you can just put replay and you can just cut, let's say this part, right? And let's say you can act as your like live trading, and you can just do your little analysis with your support and resistance and see what price is gonna do, and then you can just switch it out, do like the little confirmations, and then let's say you want a long position this, or just like, you know, things like that, and then you can just play it out little by little. There's like little times that you can just play it out, and it'll go one by one by one by one by one, and or you can just do it quicker on this speed, and you can just trade as you have your strategy in there, you know. And that's basically backtesting, and it's mostly used when you're trying to create a strategy and see, let's say you backtest something 100 times, so you're gonna see from 100 times what's the percentage, what's your winning percentage on that strategy, you know. Yo hago mis indicadores en PineScript. I program my own. Oh sheesh, look at that. The Lavi programs his own indicators. Damn, the Lavi, you have to show me. You have to show me what indicators you have. You can show it to me privately if you want. Super interesting. Super interesting. Oh nice, lol, I will start doing this, yeah, because on weekends I get bored. Yeah, I mean, you should do it on the weekends. I mean, you don't have to do it every single day, but if the more you do it and just like backtest your strategy, the more consistency and I mean, the better you can get at your strategy, you know. Just like the more times you do it, the more times you can just like have it as muscle memory, and you can just fix little things on it. Yo no uso indicadores, dice Aurelio. No usa indicadores. ¿Por qué no usa indicadores? ¿No te gustan? ¿Te parecen que no son, o sea, no te ayudan en nada? ¿O prefieres el puro price action, o sea, acción del mercado, pura estructura? ¿Por qué? ¿En qué se basa tu estrategia? Ah, mira, la estrategia que uso es PO3. PO3. O sea, PO3 básicamente es breakouts, ¿verdad? Yo no le sé cuánto decente a eso. O sea, yo no sé el nombre decente. Ahí está, acumulación, manipulación y distribución. Es el PO3. Entonces básicamente tú estás tomando, tú dejas que el precio rompa. O sea, que tú más que todo cambias, operas más que todo como un cambio de estructura, ¿verdad? Eso es lo que tú operas. O es solamente como rompimiento de estructura. ¿Cómo así, Aurelio? Busca Pine Error Scripts. Lo voy a buscar ahorita. Te voy a preguntar ahorita más tarde, cuando me pare, porque no sé, me interesó, me llamó la atención. ¿Qué dice acá? Heard Gary said I'm backtesting during the weekend.
to find similar or repeatable setups and for testing and on demo. Yep, Hood Gabby had. That's correct. That's so fire. You're doing that. That might be beginner's luck for me. CS said I use volume and draw my own horizontal lines. Okay. Van Post llegó, dice ¿qué onda? ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, güey? ¿Qué es lo que? Frank said most strategies and style will work. It is on your mind that will decide if you make it. That's true. I mean, 90% it's psychological, and then 10% is technical. If you got your head straight, basically with a good technique, you're gonna have a good. You'll have confidence in your trade. That's important. Having confidence when you trade. Patrón, sí, yo lo vi por internet. Aurelio, yo vi eso por internet. Está, además, estoy acá mirando. No sé si puedas ver. Si puedes ver por ahí. Vamos a ver si puedes ver más. Qué hueva, tapé con toda la cabeza. Pero básicamente el patrón AMB. No se ve ahí. No importa que no se vea ahí. La cosa es que sí la encontré. What will stop loss be for this trade? We might risk like 30 pips, 35 pips. Still haven't decided yet. Acumulación, sí, acumulación, manipulación y distribución, sí. Hope it melts. Ojalá caiga el precio del mercado. Ojalá. Que caiga agresivo. Si cae agresivo, nos vamos a meter acá agresivamente en este trade. Secreto, pero si yo salgo es problema, yeah. Mamá huevo, ponte pa' tu diligencia, que no estoy para tu dema, ey. Ellos hablan mierda, pero todo me resbala sin untarme crema, ey. Y si no estás hablando de efectivo, por favor, cambia de tema, ey. Muchachos, si no le han dado me gusta al stream, por favor les agradezco. Si van y le dan me gusta, me ayudaría bastante. Colaboren, hagan todo bien, hagan el favor. ¿Estás listo para que gane este trade con mi challenge, Miguel? Obviamente, ¿usted qué cree? Desde que intercambio tazo. Es mágica como un secreto, pero si yo salgo es problema, yeah. Mamá huevo, ponte pa' tu diligencia, que no estoy para tu dema, Tú. Ellos hablan mierda, pero todo me resbala sin untarme crema, ey. Y si no estás hablando de efectivo, por favor, cambia de tema. Con la automática, si quieres problemas, soy un libro de matemáticas. Aquí no se plantea. Ay, qué muy funny. ¿Dónde está el dinero? Y olvídate lo demás. Dicen que la calle está que quema. Pues yo me quemo, hijo de puta, voy a hacer ley como tú pagando con
Presentando. No, aún no. Aurelio, aún no he entrado. Aún no he entrado. Muchachos, quiero decirles que yo todavía no estoy en una operación. No estoy en una operación. Tranquilo, Aurelio, no pasa nada. I'm not in the trade, bro, guys. I'm not in the trade yet. I'm still waiting for confirmations. Ya no juegues conmigo, Century, así. Más el que al mal. Yo sé que está jodiendo. ¿Qué ha pasado? Voy con mis pies de plomo. Ah, ya me acordé lo que le iba a decir ahorita antes de que me olvidara. Tener confidencia en los trades que uno está tomando es importante. Básicamente porque me dicen cada rato: Miguel, tienes una hueva de hacerla porque haces el trade y esto que lo otro, porque no nos leemos en break even. Yo les digo: brother, confíen. He visto esto muchas veces. No sean necios. Vamos a pegar el trade. Y lo pegamos, siempre lo pegamos. Buy to the next resistance levels of 177.43, 177.36. Ese cabrón ni se imagina que ahora soy quien se lo aplico. Mami, como te lo explico, yo a ninguna le suplico. Pero tú me lo haces rico, lo mido y lo grito. Hicieron que me juzgaras, que de ti yo soy adicto. Quítate el pantalón, como que hace calor. Se lo hice en la escalera, mano, en el escalón. Yo le suelto la paca para el... Esto es un 2-1, muchachos. Esto es un 2-1. Vamos a ver. No me ha tocado mi punto. No confío porque no me ha tocado el punto. Meter más casi ya meterme por impulso. Quedamos ayer pendiente cómo íbamos a hacer las entradas. Ok, básicamente, cuando yo tomo entradas, yo siempre voy a tomar entradas. What are you waiting for? Ok, Aurelio, está rapidito para ti. Cuando yo tomo entradas, miro, depende del volumen del mercado, cómo está actuando, qué está rechazando, qué puntos claves está tocando. Básicamente, yo siempre hago, tú ya sabes más o menos cómo hago yo mis, cómo pongo mis soportes, mi nivel de soporte, resistencia, cómo miro la gráfica, dónde pongo mi nivel y todo eso. Que tú sabes que yo voy del diario, voy a 4 horas, voy a la hora y voy a los 15 minutos. El diario simplemente para ver cuál es el punto más alto del día y el punto más bajo del día, porque siempre, si revienta como que ese punto va a alargarse un poquito más, ¿verdad? Y sin embargo puede ser que también estemos rompiendo como estructura o soporte diario, que esos son fuertes movimientos. Y son lo más probable es que podamos agarrar más pips.
Ahora, con el 4 horas me gusta correr más o menos los puntos del diario, y si veo como algo más, otro soporte ahí entre el medio de eso, me gusta ponerlo también. Ahora, en la hora me gusta elegir la dirección del mercado, para dónde va a ir. Y en los 15 minutos me gusta tomar el punto de entrada con los indicadores, pues con el indicador que es el SMA. Smooth Moving Average. ¿Qué es? Simple Moving Average. Sí, no me acuerdo cómo es que se llama. Creo que es ahí. O sea, porque yo tengo dos, perdón. Yo tengo EMA y SMA. Tengo el EMA, que es el 8 y el 21, que son estos dos, el verdecito y el azulito. Ese es el 8 y ese es el 21. ¿Sí? Básicamente, cuando el mercado está como muy lento y no tiene tanto volumen, me gusta tomarlo con las entradas del 8. Pero usualmente las tomo el 20, porque el 20 me asegura más que el 8. Pero la fuerte va a ser el 50 o el de 200. Ya cuando revienta esos puntos, en dado caso que estoy tomando entradas, yo sé que no puedo tomar entradas. Simplemente necesito como esos rebotes en ese tipo de confirmaciones. Si me entiendes, digamos ahorita, si acá me rebotó el 20, pues hemos podido tomar una entrada, pero no había confirmación porque necesitaba el retesteo de esta zona. Y básicamente son 5 minutos, así que ni iré a estar mirando a eso. Pero ve acá, si ve que acá cada rato está rebotando, rebota, ¿sí me van a entender? Pero acá me repasó esta zona y sin embargo rebotó, pero sin embargo me gusta tener una confirmación ahorita del 20 de este punto, así que me gustaría tomar una entrada ahí porque me da como más seguridad en dado caso que el mercado esté más volátil. Y básicamente con las noticias que vienen ahorita me gustaría tomar esas entradas con la parte del 50. No al 100% me estoy basando en esto, simplemente también me estoy basando en la estructura del mercado. Acuérdense que eso es una resistencia, en dado caso puede que también rebote acá, o que tal que estas dos me coincidan y me reboten estos dos. Entonces hay muchos factores que van variando de a poquito para poder tener esos puntos de entradas claves y no arriesgar tanto. Porque si usted se pone a ver los 6 que yo he tomado, he arriesgado por ahí como 10, 15 pips. O sea, al de ayer arriesgué como 28, 29, ¿verdad? Entonces, son ciertos puntos. O sea, son mis puntos claves como para no perder. O sea, puedo arriesgar una cierta cantidad, pero sé que no me va a tocar ese TP por cierta razón. Digamos, ayer también puse 40 pips cuando normalmente mi stop loss era de 30. Alguna gente pudo caer por el tipo de broker que está usando la PAI hasta que la operación. Sin embargo, yo también dije que un lotaje más bajo, por lo mismo que era un día con mucha volatilidad y al final del día salimos ganando. Ahora, si en este punto ahorita si ve que como que usted dice no, pero está tocando el 8 y eso que lo otro, porque no se metió y se va a ir, y en dado caso que se va, pues se va. O sea, no era el punto de entrada que me gustaba a mí, no estaba al 100% con la confianza, porque imagínese que yo me hubiese metido ahí y después diga como que ay no, pero no espera esto. Prefiero decir bueno, se me fue y voy a esperar la próxima, a decir como que ay no, ¿para qué lo tomé? Me desvié de mi plan. Entonces esas son básicamente las entradas o sea, esos son como los puntos más o menos de entrada. Tengo que mostrarle como un video, más que todo haciendo backtesting, para yo poder mostrarle bien, pero eso es básicamente como la explicación que te puedo dar ahorita. No sé si me entendiste al 100% todo lo que te dije, pero más o menos va por ahí. Van Post has that in between level that I'm waiting for, because I said I'm waiting for 176.900 or 176.860.
he has the in between. So we're like basically looking almost at the same level. Tranquilo, Aurelio, todo bien. O sea, yo recomiendo el indicador que yo tengo para aquellas personas que no sé, como que se dediquen el tiempo a experimentarlo, porque no a todo el mundo le funciona lo mismo. No a todo el mundo le funciona lo mismo, pero, o sea, el por qué no darle esa prueba. Por eso, Aurelio, si tú quieres, mira a ver si quieres probar eso y si te funciona bien. A mí me funcionó, yo te lo recomiendo, pero si no te funciona, no sabes usarlo, mejor sigue utilizando lo que ya sabes. O si te gusta como estás operando, pues quédate así y ya, o sea, no cambies el plan. Lonely Trader, hi, hey, lonely Trader. Why are you so lonely? Why are you lonely? It's not supposed to be like that. Yeah, you got us, lonely trader. Alright guys, let's see how this candle plays out. Okay. Ay, muchachos, vamos a ver. Tengo que ir al baño rapidito, pero madre, no quiero perderme la entrada en dado caso que salga. Guys, give me. Oh fuck! Come on, dude. I go to the bathroom very quick. Coño la madre, soy que morino. Yo creo que me da tiempo de sobra. Bueno, voy a hacer una carrera. Rapidito. Fui pa' los Billboard, pa' los Grammy y yo no te vi, nah. Soy leyenda, ninguno ha subido como yo subí.
ey. 1 millón por show. Diablo, ya me fui, ey, ey. Manden a buscarme otro pasaporte. Ustedes meten la presión, pero en la corte. Dile a Pedro Navaja que tenga cuidado conmigo y no se corte. Que no hay quien me soporte y ya yo no uso prenda. Nah. Pero si me da la gana, me engancho todo el Polo Norte. Número 1 Billboard, ya envié reporte. Los veo de lejos y ninguno tienen el porte para ser estrella. Nah. Tú sigues mis pasos, pero no llenas mi huella. Saben que estoy en la disco cuando ven pasar más de 100 botellas. Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar. Ey, el precio ni voy a preguntar. Ey, fumando en la Gucci nadie lo va a notar. Ey, estoy burlao, me tienen que soportar. Ey, porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar. Ey, el precio ni voy a preguntar. Fumando en la Gucci nadie lo va a notar. Ey, estoy burlao, me tienen que soportar. Ya, ya, ya. Ya. Ahora viene y toca la entrada. Ya, muchachos. Fue algo rapidito. Fui como flash. Es que el café uno lo pone así. El café lo pone uno así. ¿Sí o qué? No nos tocó el punto de entrada otra vez. Desesperante, muchachos, pero continuamos con la paciencia. Si es un buy stop, no tengo un buy stop. No quiero activar un buy stop, en dado caso que sean las 8:30 y salgan las noticias y pum, despeguen así. Y en vez de yo creo que va a activar las noticias, va a tocar el retest y va a volar. Así que, muchachos, estén muy pendientes. Son 21 minutos para las noticias, así que estén pendientes porque de pronto agarremos ese trade así, rapidito. Y es carpeta roja. No sé, ¿qué voy a arriesgar? Yo creo que voy a arriesgar 35 pips, muchachos, la verdad. Simplemente porque es carpeta roja voy a arriesgar 35. Además que ya tengo buena cantidad de pips para este mes. Voy a arriesgarle por ahí 35 pips. Guys, I'm gonna try to risk 35 pips. The reason why is because we have news coming up. We got news coming up. I don't want the liquidity grab to just like slip my stop loss, so I'm gonna just do like a little 5 pip longer stop loss. I think 35 is it's fine for what we're trying to look for. Yo lo sabía que le gustan los bandidos, también lo sabía, pero al parecer nos empezamos a aparecer. Si él se vuelve a aparecer, lo manda a desaparecer. Y hoy salió a misionar, modelito y en mi Yeah, no, guys, if you guys are gonna take this on FTMO trade, do a 0.5. I don't want to risk a full % on this. Try to risk a 0.5. For for FTMO trade, I would like to have a 0.5 lot. I mean, we're not gonna go that aggressive on this trade just because of news.
like yesterday we didn't trade that aggressive, but we cut a lot of pips. Just because of news. So we got 80 pips with a low percentage. So just make sure you don't over risk. Remove stop loss, you'll be fine. Or clap. But I don't want to get my cheeks clapped, you know, by news. So I'm not trying to risk it. Vale, eso que le queda a Michael. Guys, if you're here and you're new, please drop a like. That'll help me a lot. I appreciate that support. Muchachos que están acá nuevos y nos están acompañando, por favor den un like al stream. La verdad que me soporta bastante. If the USD news are negative, is that good or good for us or not? I don't think so. I don't think so. Well, it all depends, you know, because I can never. Like yesterday, news came negative, you know, and it flew. So really, I don't understand news. I just know every time news comes, it's gonna be like an aggressive move, either to the upside or the downside. So it is what it is, you know. Like you hop in and gamble, or just wait. Miguel, no me ignores, leo lo que te puse. No te ignoré, yo no te ignoré. Tengo, pues. Ah, no, yo no te he ignorado. Lo que pasa es que no tengo buy stops. No tengo buy stops ahorita. No tengo buy stops ahorita porque si seguimos así, en este mismo proceso de estas velas quedándose quieto, o sea, si seguimos así, consolidando acá un poquito el precio, vamos a acumular precio. Pero entonces el precio puede acumularse para la baja o para la alta, a la alza. Pero si claramente quiero que me toque este punto. Ahora lo que puede pasar, actually, guys, I'm gonna do a buy stop. Buy stop will be for 176. That's true, yeah, I should do that. Yeah, guys, I'm gonna do a buy stop right now. I'm gonna send a buy stop signal. We're gonna do. We're gonna do entry price, buy limit. That I'm super sorry. Guys, you understand me. I always forget this.
You flying. Yep, damn. I'm about to touch my psychological position. Sheesh. Me dijo Century, era esto, alguna manera para entrar con una sola posición y cerrar la mitad, o para dos TPs tiene que abrir las posiciones. O sea, lo más fácil que sería es que, digamos, si usted entra usualmente un lotaje de 5, usted lo divide en dos, 2.5 y 2.5. Entonces lo que pasa es que usted va a poner un TP1 y el otro lo puede poner en TP2, para así no tener que hacerlo y cortarlo manualmente y cosas así. Pero manualmente, si usted tiene todo en una misma operación, o sea, 5 lotajes, usted puede poner cerrar la operación, y antes de poner cerrar completamente, usted pone la cantidad de lotaje que quiere arribita. Entonces usted puede poner, quiero cerrar 2.5, ¿verdad? Entonces usted cierra 2.5 y deja el resto correr. O sea, sí hay la manera. Intenta ir a ¿qué? Intenta ir a MT4 y inténtalo rapidito. Vale, es que si hay que ponerlo manual rápido, 2 by limits, igual no me da tiempo. Esquilo todo. No, sí, o sea, pon los 2 by limits y pon 2.50 o 2.0, depende del lotaje que tú quieras, y pones un TP, el TP1. Ya voy a marcar todo acá. Estoy esperando a entrar a la posición y poder marcar todo y enviarle una foto. Hey AJ, what's good? Buenos días. How you doing? You always get here late, man. I'm kidding, bro. How you doing? How are you today? Voxel said, anyone use Prime XPT? Huh? Oh shit, I haven't seen a second. Let me send it very quick. Con la cara de Jesucristo y me cuida cuando salgo. Ey. Cuando se arrodilla al frente de mi padre, sé que estoy orando. ¿Qué? Mis hijos tienen 4 baby, yo tengo 6. Y nunca es ley. Las baby se pegan como si yo fuera Drake. En la cuarentena pegamos con el spray. En PR a mí me quieren como a Kobe en LA. Y dime algo. Si yo me muero, Son que 30, 60, ¿no? Sí. si tienen 4 baby, yo tengo 6. Y nunca es ley. Okay, Como si yo fuera Drake. muchachos, qué pena. Estaba enviando el buy limit. Acabo de enviar el buy limit al grupo. Cuando salen el 9 y le dan pausa, pero la movie sigue en play. Estos cabrones a mi flow le dieron copy y paste. Los diamantes bajo cero. Las mujeres mueven el culo como si fuera un putero. De la nueva soy el primero que lleva chatando los billboard cabrón un año entero. Little pop, Gucci gang, man, el pisto. Blah, don't be negative, bro. Come on, let's go for the upside. Alright, buy limit. We got 10 minutes till news hit. Gonna hit for 201, 2 to 1. I hope it goes up. Buy that bottom wig, activate that buy limit, and let's see how it goes. Take a quick picture.
Marcel might be a possibility. Go up to touch resistance levels and I share here probably. Go from there. Esto es lo que va a pasar. Noticias, vela bajista que coge liquidez y a volar. Exactamente. Exactamente. Century. Did I put 76? Damn guys, my bad. Let me correct it. I'm sorry guys. This late night bullshit has me all sleepy. Yeah, just like 177. I mean, guys, you understand. Thanks for correcting me though, Leon. I just resent the take profits. It's 177. I'm sorry for all for the confusion. That lately, like I don't know if you noticed, like lately these days it's been 173, then 174. I don't know where 175 and we skipped 177 and 176. I don't know, or it's like the opposite, like 173, 175 and 174. Skipped to 176 and now that. Appreciate it, Leon. Thank you so much. Guys, if you haven't dropped a like, please can you go and drop the like to the link to the live stream? That'll help me a lot and I'll appreciate that support from y'all. Muchachos, los que no le han dado like, por favor vayan denle like al stream. Eso la verdad soporta bastante lo que estamos haciendo. Soporte y ayuda. Bueno, ayuda bastante. Bueno, 6 minutos para que nos pegue la noticia. Vamos a ver cómo fue la vuelta acá. Se me acabó el café. Se me acabó. Sabemos que uno es adicto a la cafeína cuando uno se emputa cuando le acaba el café. Se lo juro. Ese punto. Yo en la vía, estresándome porque se me acabó el café. Que puedo hacer más. Tengo una pereza de subir. Tengo que tener como una jarra de café al ladito. Está echando ahí.
No importa. Hecho o no hecho, igual forma hay que subir a agarrar otro café. Sí. Aguanta. Gracias. Muchachos, 4 minutos. 4 minutos. ¿Quiénes tienen el baile? Mira, avísenme si tienen el baile conmigo. ¿Se van a meter acá conmigo? Who's in the baile with me? Just wondering. Muchachos, yo creo que trabó el stream. Acá esperando como que respondieran como por un poquito. Cayó el Steam por 2 minutos. 2 minutos cuando estamos a punto de entrar a la operación y falta 1 minuto para entrar en noticias. ¿Qué es esto? Está echando mala pava ahí. Está echando mala pava. 5 segundos. Nos entró, activado. Ay, verga. Muchachos, entramos a la operación. Dice que llega después de las 12, después de las 12, después de las 12. Y anda en camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces. Ella mueve el culo pa' que se lo gocen. Ya entramos, ya entramos. Ya entramos a la operación. Chica, dile a tu novio que salga del closet. A veces bebe tito, a veces bebe roce. Borracha todita cantando me conoce. Yo sé que no tiene gato a cepar. Lo que quiere es bella que va en la playa de Champal. Tiene el flow medio retro, a veces usaban. Tiene par de envidiosa pero no se la dan. La botella bajando, la nota subiendo. Ella mueve ese culo pa' ver que la está viendo. Los tragos le llegan sin estarlo pidiendo. Muchos hablando mierda y mucha mierda comiendo. La noche está pa' pacto y pelea. No juega pelota pero pichea. No vende droga pero todo el flow se lo capean. Si son la dictadura, mi sol se la blanquea. La baby siempre linda, nunca fea. Eso es normal, eso es rutina. Dice que la más, a veces son las más finas. No sé qué pedos. Qué pena, muchachos. No se la activó. A mí sí me activó. Yo estoy adentro. Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Ella le da el vino y a las 5:12, y a las 5:12, y a las 5:12.
pasa misionando, ese es mi chori. Siempre se escapa, pero es que ella nunca pone story. Le gusta mover el culo pa' que le tire money. Tiene un gatito gringo, pero es que ella quiere un body. Que la ponga a sudar y se la come enterita en el asiento atrás. Envidiosas la ven bien y quieren opinar. No llegan a su nivel y le quieren roncar. Baby, vámonos pero lejos, ese culo lo cotejo. Pero no pelees porque por eso la dejo. Un hijo de puta baby que me haga el pendejo. Ellos me ven y les da complejo. Y la baby es fina, pero le dejo trabajo los maritos marquesinas. Y ya es rutina. Bueno, muchachos, estamos en la operación. Esperamos todo el día para esto. Vamos a ver cuántos pips cogemos hoy. Vamos a tener los 70 pips. Vean la operación acá activa. Entré con un lotaje de 5. Separé mis operaciones por 2. Tengo una Take Profit 1 y tengo otro Take Profit 2. Vamos a ver, toca esperar a ver cómo reacciona todo. De Lavi, ya miércoles, como que no se te activó el trade. Yeah, Forex gang, murder gang, bitch. No cameras, baby Glock. Los dueños lo asesinan. Tiene chip, la mercy. Baby Glock, no quiero la Glizzy si no tiene chip. Vamos fly. ¿Se vio? Yo sí decía, me tocaba esperar esa vaina de noticias. Y no me molestó alargar el stop loss un poquito, porque qué tal que llega y baje. Pero más o menos sí fue por esa zona, 1.80 y pico. Me hubiese gustado tener una mejor entrada. Una mejor entrada en 1.76.860, que esa era una de las entradas que estábamos tomando. Me hubiese gustado tener el punto de entrada ahí, pero bueno, 4 pips no me molesta, la verdad. Te da más que todo como ser no un sniper, pero básicamente sí cercano a eso, porque igual bajo un poquito más, bajo como 8 pips más. No me molesta, no me molesta. Uy, muchachos, para lo que llegó, gracias. Muchachos, más café, vamos a más café, a disfrutar de la operación. Ve, esta leche sale mejor que los de Starbucks, lo juro. Toca mezclarlos ahí. Oh, I'm super sorry. Entry was the buy limit. I was saying that I would have preferred to have my buy limit at, well, my entry at 176.860. Why? Because I feel like that was like more the, you know, the rebounds I was waiting for. But entry is fine, you know, like knew was gonna happen, and I'm very bullish in the upside. Like guys, if we go and see the 4 hour, you guys see the 4 hour, you know we're clearly in an uptrend, right? And we have been breaking highs and highs and highs all these days, right? So why not break this high? It's like since we broke that highs in well mid London. We broke that high in mid London, right? So I was like, all right, we have to come back in a way and retest that support that was before resistance. Now it's a support level. And I was like, all right, we're gonna do the retest strategy in here, right? So we went up, doing new highs, and we had to come down and retest. But it was ranging a little bit in the 15-minute in here, and I didn't want to pressure myself to like hop in the trade, and just because of the FOMO. What's FOMO? Fear of missing out. I had no FOMO and no intention of entering in here because I wanted my entry touching the support of this level. But exactly, I was waiting more for my bounce on my 20 SMA, right? That's one of my other confirmations. But basically, news came up. 176.900 was a good entry to have, just because it bounced from there and it had support, right?
So we did a buy limit. We did a buy limit on it because news were coming, and I extended a little bit the stop loss just in case we are gonna have a big liquidity grab. So basically, it didn't hit our majority of our stop loss, but it did hit a good, let me see, a good 10 pips. So basically nothing, right? So yeah, I mean, I had to retest the stone. Now it's gonna fly. Now it's gonna fly. Like literally, now it's gonna fly. I have confidence on it. That's why I got my TP. That's gonna be 101, and then 201. That'll be my TP2. Did you do a buy limit on where the SMA was? I did my buy limit right now on where my support was. That was 176.90. That was my buy limit. But the SMA was my confirmation because, you know, every time, you know, there's a new candle, the SMA is going to change a little bit. Well, basically, it went up, you see? Like it went up a little bit on here. It didn't touch my 50, right? It didn't touch my 50, but it touched my 20, and it surpassed a little bit just because of my liquidity grab. It was going to happen because of news. Like, guys, look, we got news. Let me update this. Yeah, we got news. I don't know what this means, but I just need it's gonna have like a little volatile move. Anyways, I mean, it was negative basically, so might go to downside, but you never know with this. Honestly, I stopped paying attention to that. They just focus and pay attention to what's working for you. Because sometimes you pay like too much attention. You say like, oh no, that's negative, it's going bearish. It might go bearish, but stayed the same, yeah. We just need to wait for 9:30 or push. We have to wait. Like yesterday, we start seeing movement around 9:30, 10. 9:30, 10. We start seeing movement on GG, and we caught the first 40 pips, and then right away we caught the other 40 pips for TP2. So just be patient right now. Just be patient. We're in the game. Sometimes we're in the trade for an hour, good hour. These last 2-3 days, we've been in the trade for an hour and something, and we've been hitting 30, 40, 60 pips, you know, 80 pips. Like yesterday we hit 80 pips, right? The day before we hit 68. And on Friday or Thursday we hit 70 pips. So guys, just be patient right now. Yeah, I mean, if you're swinging, it'll take days, weeks. You know, you never know. That's why I prefer like more. I don't like holding trades that much. I don't know why. It gets me like so anxious, and I don't have like peace of mind. So that's why I do like scalping today. Aurelio, estaban acá preguntando en inglés. ¿Tú entiendes el inglés un poquito? Bueno, no estoy claro, porque no te quiero dejar por fuera excluido. Yo sé que esto más que todo es un canal en español, pero básicamente la gente que está acá y habla inglés, casi no entiende español. No te quiero dejar excluido. Estoy tratando de hablar los dos al mismo tiempo, simplemente para complacerlo a los dos. Simplemente quería saber si más o menos tú entiendes el inglés o si entendiste más o menos el punto por qué entré ahí. ¿Sí me hago entender? Muchachos, ¿quién es aparte de Aurelio y solamente habla en español acá? Déjenme saber, por favor.
¿A qué me sabe? El caramelo me sabe un poquito como al Baileys. El Baileys. ¿Usted no ha visto, probado ese ron crema? Ajá, sí. Sí, sí sabe. ¿Cierto que sí? Tiene como un saborcito como alcoholcito, ¿sí? Exacto, sí. Sí tiene. Tiene como un saborcito como fuerte. Muchachos, no sé si se han probado como ese ron que es como una crema que se llama Baileys. Mi madre me acuerdo que le gustaba, pues no, le gusta eso. No lo tomamos seguido, simplemente que esto tiene como un sabor, como un toque de alcohol, un sabor de toque de alcohol, o no tiene alcohol obviamente, pero tiene como un toque a ese sabor. No, profe, no entiendo el inglés, hablo solo español. Tranquilo, Aurelio. Pero sí me entendiste más o menos el punto de entrada, el por qué entré acá. Si no, lo vuelvo a explicar en español. Oh, boss, sorry, just saw your message right now. You said, can you show your indicators exact estimates you have? Yes, I can send my indicators over. I'm actually gonna take a screenshot to my indicators. Actually, I did took a screenshot of my indicators and I sent it to the group chat. It's on chat general. It's in chat general. I'm gonna just resend it again. I send it again. I send my indicators. That's the only indicator I use. I don't use no other indicator. De Lavi, ¿cómo así? Eso claramente te tuvo que haber tocado, el Avi. Imposible. Ahí ya te dio oportunidad otra vez para que te metieras a la operación, dado caso que no estabas ahí. Te está dando chance. ¿Cómo que a quién? ¿A quién qué? Ok, sí, no, tranquilo. El Avi ya vuelve, el Avi. Me va a abandonar por un rato. Muchachos, no sé qué se hizo Martincio, Mateo, The Flipa. Hoy me abandonó. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Martina? No, Martina no. Eso es muy olvidadizo, pana. A lo bien. Marina, ahí está. Ahí está, justamente estaba hablando de usted. Le estaba diciendo que me tenía olvidado. No me ha escrito por acá, no me ha hablado. Estoy acá como que no sé. Ha llegado justo cuando cogiste la entrada y estamos dentro. Excelente, excelente. Estamos acá, estamos viendo que está rebotando de la zona. Ay, mire. Marina, ya que me acuerda de Century, supuestamente usted me había dicho que él es del sur, perdón, que él es del norte. Cuando yo se le dije que él era del sur y yo le dije ayer que era del norte, que usted me había dicho esa vuelta
Y él me dijo que no, que él era del sur. O sea, que yo estaba en lo correcto y usted me estaba diciendo cosas que no era, me estaban embolatando. Acá viene Century con quejas, Marina. ¿Qué dice al respecto de eso? ¿De dónde es? Del equipo de esa Real Sociedad. Siempre se me olvida. Ahorita tienes que darme 500 cash y a Miguel otros 100 por daños y perjuicios. Sí, opino lo mismo. Usamos los 100 y los ponemos en giveaway. Hacemos un giveaway con los 100. Bueno, hacemos 2, vamos a darle chance a 2. Y si ustedes quieren, hacemos 4 y partimos 25, 25, 25 o 50 y 50. No me venga a inventar. Yo sé, usted me dijo que yo le dije, él dijo que la Real Sociedad, que era el equipo de Andalucía, era del sur, y usted me dijo que no, que era del norte. En bajita no me gusta ni dejarme ver, tampoco roncar con algo que mío no es, cambiando el clima para que el dinero empiece a... Bueno muchachos, entonces el que se confundió fui yo. ¿Cuál es el equipo tuyo? ¿Cuál es el equipo tuyo de fútbol? Y sin pedir dinero, el cuello siempre bajo cero, que digan ese esquilero, mi lápiz es el pincel de Donatello, viste que escupo fuego si me da la gana, en un Lambo tirando chavos por la ventana, que me falta el dinero, no la gente que me ama, porque hay heridas que ni con dinero se sanan, no creo en relaciones, no creo en amores, no, pero si quieres echamos un polvo más como no ya. Un saludo especial a los que picharon, de acá arriba no se ven, José Feliciano ya. Exactamente, Aurelio. If the 4-hour closes bullish, we're Gucci. Yeah, let me check the 4-hour now. So, Aurelio, sí, rapidito para confirmar, estamos mirando en el diario. ¿Se acuerda que siempre miramos el diario para ver el punto más alto del diario y el punto más bajo? Me gustan los soportes, entonces acá marcamos ciertas soporte y resistencia, ¿verdad? Esto era un soporte, acá tenemos un soporte y la resistencia era por acá, que eso fue claramente que la rompió. Ahora nos vamos al horario de 4, que más o menos vamos a organizar los puntos exactamente como deben ser. Acá tenemos el punto de soporte organizado, que eso pues lo tenemos puesto ahí. No es que sea tan importante ahorita mismo, pero lo ponemos en dado caso, ¿verdad? Tenemos otro soporte fuerte que es alrededor de esta zona. Y tenemos la resistencia, que ahora es un soporte porque fue rota, ¿verdad? Bueno, todavía es una resistencia en el horario de, bueno, en 4H, que básicamente es el 4-hour, ¿verdad? Aún es una resistencia. Hasta que no cierre la vela así, no se convierte en un soporte en el 4H, ¿verdad? Entonces acá listo, marcamos la dirección y todo. Tenemos que buscar nuevos, bueno, exactamente nos podemos guiar de las resistencias pasadas, que eso fue desde hace como 4 años, 5 años, no me acuerdo cuándo fue la última vez que tocamos. Creo que fue como alrededor del 2016, bueno, no puedo mirar ahorita. No puedo mirar ahorita, pero básicamente no sabemos exactamente qué resistencia va a ser la próxima, así que vamos a esperar nuevos altos. Por lo cual, como reventamos esta resistencia, vamos a hacer nuevos altos. Entonces, por esa razón, vamos a la alza, vamos a hacer compras. Y por lo cual, también que en el horario de 4 horas estamos en una tendencia alcista claramente. O sea, vean eso. Dígame si no, ¿verdad?
Ahora, si nos vamos a las entradas de 15 minutos, nos vamos a la entrada de 15 minutos, ¿verdad? Acá, el punto de entrada, yo estaba esperando con las HACEMOS, que eso es un indicador mío para las entradas. Entonces, mi entrada, pues básicamente mi entrada iba a ser el soporte porque iba a retestear la zona. A lo que retesté esta zona, yo estaba esperando también por noticias. Vea que todo este tiempo estaba mirando como que no entrábamos, ahí el mercado se va, no, mira, se va, se volvió, se va, no, que se fue, no. O sea, no hay tanta urgencia en entrar a la operación si no tenemos confirmaciones. Sí, imagina donde hubiésemos entrado acá. Sí, imagina donde hubiésemos entrado acá. Estaría hasta ahorita entrando en break-even. Pero imaginen el riesgo que hemos puesto. O sea, acá son como 23 pips por ahí. Y yo usualmente pongo un stop loss de 30. Sin embargo, el caso no es casi tocar stop loss. El punto de esto es tomar una entrada buena, arriesgar lo menos posible y agarrar lo que uno más puede en ganancia, ¿verdad? Entonces por eso yo esperé a tocar mi soporte acá. Aparte de eso, tomar confirmaciones con mi SMA de 20, bueno 21, yo digo 20, y eso me da 2 confirmaciones exactamente ahí, 3 confirmaciones que es tendencia alcista, 4 confirmaciones que me rompió la zona. Sí, son 4 confirmaciones que yo tomo antes de entrar en una operación. Yo no tomo operaciones simplemente por tomarlas, pero le estoy dando todas las confluencias, o no sé cómo se dice exactamente, pero le estoy dando los 4 elementos que estoy usando básicamente antes de entrar en una operación. Si me entendiste ahí, Aurelio. De Live me entendiste. Bueno, no sé si estás acá ahorita. Marina, no sé si me entendiste. Century, ¿me entendiste? AJ, I don't know if you understood me. Like what I just explained in Spanish. Just hit TP on GU. Let's fucking go. Let's go, AJ. Fire, fire. What was your entry, man? I did like a psychological trade. Oh, look at that. Look at that. You see? I did like a little psychological trade. I did a little psychological trade on London session. And it clearly hit. You see? Clearly hit. If I would have traded GU, we would have a trade here. Century. Por eso tenemos esto en video y en live stream. Puedes retroceder y vas a entender la explicación completa. No me vas a molestar acá. Mucha guachapita. Exacto, 4 confluencias o verificaciones. Ve, le vine a mamar gallo a uno. No, ya se sabe de cuento. ¿Qué tal? Yeah, what Gabby, I was saying right now, that right now this is still resistance. This is still resistant, you know, until it doesn't, the 4-hour candlestick doesn't close in that break. It's not a support until it doesn't break that resistance on the 4-hour. I mean, if a candle closes on the 4-hour like that, it clearly broke the resistance, and now it's going to be a support, right? But if it doesn't close above that resistance, it's still resistant, you know. I'm just making sure you're clear on that. S3, my entry was 176.92. That was a good entry as well. I mean, the only difference from ours is that ours is 2 pips earlier, but it's a good entry. It's amazing entry.
Lonely Trader said only Spanish. Well, you only speak Spanish, or I'm talking just Spanish? Well, what's the thing? ¿Estás diciendo que solamente estoy hablando español o que solamente entiendes español? Explícame. Sé un poco más específico. Nice, taught me something new again. Well, for those English speakers, I'm gonna explain it right now, like the 4 confirmations I had to enter this trade right now. Well, for me, I don't take trades just to take trades. I don't gamble neither. So 4 confirmations I took in this trade is that first in the daily. I always in the daily put my support and resistance levels, especially because I mean there's a like strong levels for me. So I basically put support, and right now I put a resistance before everything, you know. I put a resistance in here, and then I went to the 4 hour, correct everything, make sure everything is looking good on those well, making sure the candlesticks in line with my support, and then did my resistance here as well. And when I drew all these lines, well, support and resistance is going to be basically in range, right? So basically I was waiting either to break this and see if we got confirmation for sells, which I was not looking in the first case today because I was looking more for rebounds. So at first I was trying to get rebounds, not from here, but around like 175, 920, sorry, 920, or in this level that was going to be 175.500, 510. That's it, right? So in the 1 hour, I was just like, oh, also another confluence is that if you see, guys, we're in a uptrend, and we're like super bullish, and we're in an uptrend. So that's one of my confirmations, right? The other confirmation right now is I was waiting for it to break this highs, because if it broke this for highs and this resistance, I was just basically gonna wait for the rebounds, right? And in the hour, I was just choosing the direction from the market, and I was just trying to see what was gonna happen in here. That's why I look at the hourly more for like direction wise, you know. And then the 15-minute, I always look for entries, right? So I got my SMAs that's gonna be part of one of my confluence, and as well, I was just waiting for the rebounds. So why I put a buy limit in 176.90, just because I wanted to hit, well, I wanted to bounce from this support, and I wanted to touch my SMA. I mean, it's EMA, you know, but I always say 20, 21, but I always like say the 20. I mean, it doesn't really matter. So basically, oh, and I was waiting for news, you know, because I was waiting for that little liquidity grab. So that's why I put the limit, buy limit there, because I knew, you know, and I extended also my stop loss a little bit, just because I didn't want to have to be stopped. Well, would have been stopped out if I wouldn't put like a larger stop loss, you know, in case, not all the times, but just in case. Like yesterday, Duncan got stopped out just because he didn't have enough stop loss for the liquidity grab, and it was like super, because he wouldn't hit the trade, you know, he wouldn't hit the trade. But right now, I extended my stop loss a little bit with low risk, and I was just waiting for my buy limit to hit, and now I got 4 confirmations in here, which is going to be, first of all, it rebounds from here. Second of all, touch my 20 EMA. Also, we're in an uptrend, and then we just broke this resistance, you know. So that's like a four confirmations for there's 4 confirmations for me to tell this trade is going to be valid for me, you know. That's my strategy. I don't know if you guys understood really well what I said, but you guys kind of get my point, or what questions that you guys got for me. Ustedes son calle, yo sin música. Vi la lista de los Billboard
Moli, tu roncaera no hace lógica. Yo no forzo, el flow es de fábrica. Bajen para el estudio, si quieren yo les doy clínica. Que si no fuera por mí, el género sería tan monótono. Si me agregó en el octágono, la baby tuya nunca me habló de ti mientras quemábamos. Y pues, ustedes corriendo para el gate y yo siendo esperar al piloto. No te compares que mi flow es otro. Me pegué sin nunca jugar la loto y ahora ando arrebatado como Otto. En la Urus por el condado, dando ronda como huevo mantecado. De poniente diablo, mira hasta dónde ha llegado. I felt the same, so I must be doing something right. Yeah, I mean, if you're doing the same thing, you basically got a strategy down. You just, I mean, if you haven't practiced it that much or you that, I mean, you recognize your setup, you know? Once you do it like so many times, it's gonna be like muscle memory, you know? Or brain memory, whatever. But, yeah, basically you're gonna just see, and you're gonna see like, okay, I kind of see where it's going, you know? Like, I kind of see my trade playing out, or I might not see it, I might just be missing one confirmation, so you guys kind of get the point. Yeah, if you're just 1 month in, the best thing that I can tell you right now is just track your trades and just backtest and backtest and backtest until you get to that level that you're like very confident. That's the other thing. You need to be confident if you want to hit your trades. Saludos de Venezuela, mi nombre es Daniel. ¿Qué más, Daniel? Repollo. Hey. Adivino, Daniel Torres. Claro. A ver cómo se puso el usuario. Mr. Repollo 98. ¿En serio? En serio. ¿Quién más se va a llamar Daniel? Si él dijo que se iba a unir hoy. Red Chicken en stream bilingüe. Paisa, Paisa from where? Paisa from Medellín. Any other backtesting tools aside from TV? What do you mean aside from TV? No, I mean, no. It's just like backtesting. Backtesting, get your strategy together. Try to log in your trades. Actually, for y'all that are new, I am Colombian. Okay. ¿qué pasó? No sé. Bro, me prohibieron el stream. What? Empezar con la música. Ah, sí. Qué perros. No. ¿Puedes volver a meterte?
Creo, o sea. No. Qué es caro, marica. No, pero es que es absurdo, o sea, coño, ¿cómo no vas a poder utilizar una música? O sea,